el de generar una nueva base de datos. Clic derecho, nueva base de datos, ¿no? Y no se olviden que las bases de datos, por ejemplo, pueden contener de 1 a n tablas de acuerdo a la especificación del diseño que ustedes le van a dar, ¿no? Eso les mencionaba ayer. Simplemente acá quedamos, simplemente le damos el nombre de la base de datos. En este caso, mi base de datos se va a llamar personal, ¿ya? Personal se va a llamar mi base de datos. Entonces yo le doy a aceptar. Entonces acá está ejecutando, lo va a guardar, actualizo en esta parte donde dice actualizar y me fijo que ya ha creado una base de datos de nombre personal. En ese personal hago clic derecho, ¿no ve? Y me salen las diferentes opciones que tiene, vistas, sinónimos, programación. Nosotros nos vamos a ir solo a tablas, ¿ya? Entonces en tablas igual le digo nueva tabla, ¿no ve? 2 pasos, nueva base de datos, nueva tabla. Nada más para ustedes, ¿ya? El resto de las opciones no van a ver. Los que desean pueden investigar, ¿no? Pero eso lo van a llevar en base de datos, como les decía ayer. Ya, entonces yo creo, entonces me da para identificar las columnas y el tipo de datos. Entonces yo voy a tener un ID, ¿no? Hemos dicho que va a ser de tipo entero. Entonces voy a capturar ese valor, el tipo de variable. Luego voy a tener nombres, que va a ser de tipo varchar, ¿no ve? Cantidad de caracteres que va a tener. Esto podemos ustedes modificar, la cantidad que deseen que admita ese campo. Le voy a dar apellidos. Igual, lo voy a dejar en 50 y le voy a dar su fecha de nacimiento. Ahí. Y este le voy a dar de tipo day porque va a almacenar fechas. En esta parte donde estoy mostrando, donde dice permitir valores nulos, si ustedes lo desmarcan todito, ya les explico, ¿no? Si lo desmarcan todito, están diciendo que en estas celdas de ID, de nombres, de apellidos y de fechas de nacimiento, no permita ningún valor nulo. En pocas palabras, si yo no marco, le estoy diciendo que obligadamente todos estos campos deben llenarse a la fuerza. Pero si yo lo marco, le estoy diciendo que reciba cualquier valor, incluyendo un campo vacío, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que puedo guardar solo nombre, apellido y fecha, no. Entonces, por ahora yo lo voy a dejar todo marcado, ¿ya? Lo voy a decir que reciba cualquier valor porque estamos haciendo pruebas de enlace y de conexión, ¿ya? Entonces, ya he generado mi base de datos, ¿no? Ya he generado, mi base de datos se llama personal y mi tabla, hago clic derecho acá en esta parte y le digo guardar tabla. Entonces, acá le doy el nombre de mi tabla, ¿no? Entonces, mi tabla se llamará datos persona, ¿ya? Mi tabla, datos persona. Entonces, le doy a aceptar y ya se ha guardado mi tabla. Entonces, mi base de datos personal y mi tabla datos persona. Hasta ahí, listo. Ya he creado mi base de datos. Ahora, yo me voy a ir a esta parte donde dice el Visual C Sharp, ¿no? Lo primero que hemos hecho ayer, ¿qué es? ¿No? Hemos creado una clase para crear la conexión a mi base de datos, ¿no? Entonces, ¿cómo he creado yo esa clase? ¿No? Simplemente tienen que hacer referencia a dónde. Acá, ¿no ve? El proyecto se llama conexión taller, ¿no ve? Eso es fácil. Archivo, proyecto, conexión taller, nuevo formulario. Ahí está. Entonces, hacen clic aquí en ese conexión taller y le dan agregar clase, ¿no ve? Como yo le voy a dar a agregar clase, entonces le dan el nombre a esa clase. En este caso, ayer ya le dimos nosotros un nombre que era conexión. Era este, ¿no ve? Conexión, una clase que se llama conexión. Si yo entro a esa conexión, entonces me sale el código, ¿no? Entonces, acá tengo que codificar lo que se refiere la conexión a mi base de datos, ¿ya? Acá en la clase, ¿ya? Pero antes de generarlo, vamos a diseñar un formulario, ¿ya? Entonces, nuestro formulario va a estar diseñado simplemente con 4 campos. ¿Por qué 4 campos? Porque mi tabla tiene 4 campos, ¿no? Por donde voy a capturar el ID, voy a capturar el nombre, el apellido y la fecha de nacimiento. Entonces, mi formulario va a ser creado de esa manera, ¿no? Entonces, simplemente nosotros vamos a ir creando, ¿ya?
Lo vamos a hacer en cajas de texto. Vamos a tener un label 1, ¿no ve? Donde acá yo voy a ir creando, ¿no ve? Primero para el ID. LBL ID y le voy a dar el nombre acá. Le voy a decir ID. Ya. Luego voy a generar para lo que es el nombre o los nombres en este caso, ¿no? Entonces acá le diré nombres y voy a poner su identificador aquí. Yo siempre coloco el identificador porque no le quiero dejar yo como label 1, label 2, label 3 porque al final no sé de qué es, ¿ya? Pues yo siempre coloco nombres y les aconsejo que también hagan de esa forma, ¿ya? Y finalmente acá está los apellidos, entonces voy a poner el LBL apellidos, ¿ya? Y lo voy a cambiar su texto, ¿no? En mayúsculas, apellidos, listo. Y finalmente voy a hacer lo que se refiere a la fecha de nacimiento. Entonces acá en el texto lo colocaré fecha de nacimiento. Y lo mismo en el LBL, ¿no? LBL nacimiento nomás acá. Ya, hasta ahí he creado las etiquetas. Esto si quiero yo lo puedo alinear a la parte derecha, ¿no ve? Ahí, ahí, listo. Y para esto voy a introducir cajas de texto, ¿no ve? Y las cajas de texto lo voy a introducir con el text box. Eso nosotros ya conocemos de memoria, ¿no ve? Entonces, primera caja de texto para el ID. Hasta ahí. Igual, y voy a cambiar valores. TXT, ID. Otra caja de texto para los nombres. Lo mismo acá, TXT, nombres. Para el apellido o los apellidos. Acá igual lo denomino TXT, apellidos. Y finalmente para la fecha de nacimiento, ¿ya? Para la fecha de nacimiento, por ejemplo, existe una opción, ¿ya? Existe una opción donde me permite introducir ya el calendario. En este caso, les voy a mostrar esa opción. Es el Data Time. El Data Time Picker, ¿ya? Entonces, este control, por ejemplo, ya me permite acceder de forma automática lo que es la fecha, ¿ya? Entonces, yo lo voy a dejar ahí esa opción. ID, nombres, apellidos y fecha de nacimiento, ¿no ve? Este formulario lo vamos a centrar para que se ejecute, ¿no ve? Lo de bueno de esta etiqueta, ¿no ve? Esta etiqueta del Datetime Greeter, cuando yo lo ejecuto esta parte, directamente me captura el calendario del sistema, ¿ya? Para no estar introduciendo, digamos, 2002, basa 12, basa 22, ¿no ve? Entonces, automáticamente con esto yo puedo agregar todo el calendario, ¿ya? Y con eso, no se olviden, date time picker, para eso sirve, ¿ya? Entonces, si yo ejecuto esta parte, van a observar, por ejemplo, que me captura ya todo el calendario del sistema en sí, ¿no ven? Aquí está, fíjense, ID, nombres, apellidos, y ahí está el calendario, miren. Y ese calendario actúa lo mismo que el reloj de acá abajo, ¿no ven? Igual puedo retroceder a cualquier fecha, a cualquier año, y va capturando, ¿no ven? Puedo capturar normal, Ya julio, muestra el 15. nombrecito. ¿Perdón? Muestra el nombrecito otra vez. Ah, ya. Estoy grabando, pero Nazarena, por si acaso. Ya. Este es el nombrecito. Con el date, ¿no ve? Date Time Picker. ¿Ya? Ese es el control. Eso lo agregan y ya agrega el calendario automático. ¿Ya? Entonces voy a capturar los 4 datos. Para eso vamos a introducir botones de control, ¿no? Un botón para agregar datos a mi base de datos, ¿no? Entonces le voy a dar agregar. Igual, voy a ir cambiando a mi nombre. Yo lo denomino así, BTN agregar. Listo. Un segundo botón. Vamos a hacer el eliminar datos de mi base de datos, ¿ya? Entonces acá yo le voy a dar un BTN eliminar. Y voy a cambiar su valor en el text, ¿no?
Acá. Eliminar. Y finalmente le voy a dar el de modificar, ¿no? Acá. Le vamos a dar modificar. Con esos 3 botones vamos a trabajar. ¿Ya? Modificar. Y le doy acá modificar. BTN modificar. Listo. Ya. Entonces mi formulario ya está diseñado, ¿no? Ahora, para crear la conexión, ¿no? Para crear la conexión, volvemos a lo que se refiere nuestra clase que se llama conexión. Ayer les había dicho, por ejemplo, cuando usted se va a generar esto, tienen que agregar estas 3 librerías, ¿no? Acá vamos a poner agregar librerías de uso para SQL Server. Entonces, estas librerías ustedes tienen que agregarlo manualmente. ¿Ya? El primero, el Using System Data, para trabajar con datos internos de mi base de datos. La segunda librería, ¿ya? Me permite utilizar comandos SQL dentro de mi Visual Studio. ¿Ya? Y finalmente, es a lo que se refiere el Data SQL Client, ¿ya? Para trabajar con datos externos e internos desde el SQL Server con el Visual Studio o desde el código fuente interno de acá adentro, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a generar nuestra programación acá, dentro de la clase conexión. ¿Ya? Entonces, partimos de esta parte, ¿no? ¿Ya? ¿Qué es lo primero que tienen que hacer ustedes? ¿Ya? Es generar un enlace a la base de datos que hemos creado. En este caso, a la base de datos personal y a mi tabla datos persona. ¿Cómo genero eso? Se vienen a la opción donde dice ver, ¿no ve? Y le dan explorador de servidores. ¿Ya? Acá. Explorador de servidores. Y les va a salir esta opción de acá. ¿Ya? Entonces yo lo voy a eliminar esto. Porque es de otra base. Así, explorador de servidores y acá no hay nada, fíjense. Entonces yo voy a generar una conexión. ¿Cómo genero esa conexión? Entonces me voy acá donde dice conectar con la base de datos. Aprieto esa opción de conectar con la base de datos. Y me está pidiendo lo primero, ¿qué origen de datos voy a tener? En este caso ya está con SQL Server. En el caso de que usted en sus máquinas no esté con SQL Server, simplemente le dan acá en el botón de cambiar y se vienen acá donde dice Microsoft SQL Server y le dan aceptar y les va a salir. Ahora me está pidiendo un nombre del servidor. ¿De dónde yo voy a obtener este nombre de servidor? Este nombre de servidor lo vamos a obtener de acá, del SQL Server donde hemos creado nuestra base de datos y nos venimos acá donde dice conectar, ¿no? Y aquí está, fíjense, nombre del servidor. Y simplemente yo copio esto, ¿no? Ese nombre del servidor. Le doy copiar. Vuelvo a mi Visual Studio y acá lo pego en nombre del servidor. Pegar, ¿no? Entonces ya he capturado el nombre del servidor. Tercer paso, acá dice, seleccionar la base de datos. ¿Con qué base de datos voy a trabajar? En este caso, hay diferentes que viene por defecto en el SQL, ¿no? En nuestro caso, hemos creado la base de datos personal, ¿no? Aquí está. Personal y mi tabla se llama datos person. Entonces, yo elijo personal. Aquí está, personal. Y le doy, si quiero, lo doy uno probar de conexión. La prueba de conexión se realizó correctamente. Entonces, le doy aceptar. Entonces, ya estoy creando la conexión, ¿no ve? Con el motor de base de datos de SQL Server. Solo el motor. Ahora, desde código tenemos que enlazar porque vamos a trabajar desde ahí adentro, ¿no ve? Ya. Entonces, ya está enlazado mi base de datos. Y aquí está, fíjense. Setig portátil. El Setig portátil es porque se llama así mi computadora, ¿no ve? SQL Express porque le he puesto yo el nombre al SQL Server de esa manera, ¿ya? Ahora, yo voy a crear conexión a la base de datos, ¿ya? Lo primero que tenemos que hacer es
generarnos un SQL Connection. ¿Ya? El SQL Connection y le voy a dar una variable de nombre CM. Y ahorita les explico qué significa. Luego un SQL Command. Le voy a dar el valor de CMD y finalmente le voy a dar el SQL Data Reader. ¿Ya? Y le doy Data Reader. Ahí. ¿Ya? Estoy definiendo variables, ¿ya? Variables CM, variables CMD y variables DR con la librería antecedida de SQL Connection. ¿Para qué me va a servir el SQL Connection? Para conectar la base de datos. El SQL Command sirve para crear consultas SQL. ¿Ya? Y el Data Reader para leer la base de datos. Entonces, con esos tres, yo estoy generando variables de tipo conexión, de tipo comando y de tipo lectura de datos. Luego aplico el constructor para esta clase. Eso ustedes ya conocen. ¿Cómo aplico un constructor? Simplemente le doy de manera pública y le doy el mismo nombre que tiene la clase. ¿No ve? Así se crea el constructor. Entonces yo creo el constructor. ¿No ve? Y dentro del constructor, ¿ya? Voy a aplicar el famoso try catch. ¿Ya? Habíamos dicho en clases anteriores que el try catch me sirve para capturar errores de excepción de código. ¿No? En este caso yo voy a utilizar el try catch para que me identifique si mi base de datos se ha conectado o no se ha conectado. ¿Ya? Entonces la estructura del try catch de esta manera. ¿No? Eso saben bien. Entonces yo le doy un catch, ¿no? Le doy un exception, una variable x y abro llaves. Entonces esa es la estructura del try catch. ¿No? Entonces, dentro del try catch, ¿yo qué voy a hacer? Voy a crear una conexión, que es esto. ¿Ve? Entonces, ¿qué variable se utiliza ahí? El CM. Entonces, yo le diré un CM que va a ser igual a la instancia de un objeto new de mi conexión SQL. Abro paréntesis, abro doble comilla interno y va a finalizar en un punto y coma. Ahora, ¿qué voy a colocar dentro de las comillas? ¿Ya? Dentro de las comillas, yo tengo que colocar lo que se refiere la conexión de mi base de datos. ¿Ya? Yo puedo obtener de esta parte, fíjense. Como acá dice conexión de datos, ¿no ves? Setic portada y conectado. Le doy clic derecho y le doy propiedades. Y me sale esta parte que ven acá en la derecha. ¿Ya? Me sale propiedades de esta conexión de base de datos. Y donde dice cadena de conexión, aquí está, cadena de conexión. Yo voy a guardar lo que está ahí adentro. ¿Ya? Entonces, yo lo voy a hacer un copy de lo que está ahí en esa caja. Lo voy a copiar y le voy a pegar en estas comillas. Sí, ahí está. Entonces ya lo he capturado la conexión. Aquí está. New SQL Connection. ¿No? Data source. El data source me está diciendo nombre del usuario del servidor. ¿Se acuerdan que he capturado, no ve? Setig el nombre de mi máquina y SQL Express es el nombre del SQL usuario. ¿Por qué me sale esta basita? ¿Ya? Me está diciendo que debo aumentar 2 bases. ¿Ya? Entonces aumentaré una base más, y ahí está el error, ya se pierde. Luego, inicia el catálogo personal. En esta parte estoy poniendo el nombre de mi base de datos. ¿No? Y aquí está. Mi nombre de mi base de datos es personal. Entonces, personal. Y le estoy diciendo que inicialice en modo seguro en forma verdadera. Entonces, ahí he creado mi cadena de conexión. ¿Ya? Ahí. Ahora, como he creado mi cadena de conexión, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso, tengo que abrir la base de datos. Entonces, acá, ¿no ven? Se crea la conexión a la base de datos. ¿Ya? Ahora voy a abrir la base de datos. Voy a abrir la base de datos. ¿Cómo abro la base de datos? Simplemente anteponiendo el cm.open, el de abrir, punto y coma. Entonces, ahí estoy abriendo lo que es mi base de datos. Ahora,
Si no haría conexión a mi base de datos dentro del tree, ¿ya? Entonces me va a capturar un error y yo quiero capturarlo con el catch, ¿no? Entonces en el catch simplemente sacaré un mensaje que me diga no se ha conectado a la base de datos, ¿no? Entonces para eso podemos utilizar un message batch, ¿ya? Un mensaje batch. ¿No? Un mensaje así en pantalla. Ya. No me está sirviendo el message batch. Ah, ya. Porque como estoy en una clase y no en un formulario, tengo que agregar también la librería para trabajar con Windows Formulario. En este caso sería using system.windows.forms. Ahí está. Entonces agrego esa librería más. ¿Ya? Me estaba olvidando del Windows Forms. En la clase. ¿No ve? Entonces en el catch voy a utilizar. Ahí está, ahora ya me sale. ¿No ve? Ya me sale porque he agregado la librería. Messagebox.show y le diré, ¿no? No se puede no se conectó a la base de datos, ¿no? No se conectó a la base de datos y capturo el error, ¿no? El error yo lo puedo capturar directamente con esta variable x del catch, ¿no? Del x del catch. Simplemente le pongo un más, acá le pongo un más y le doy ex.toString. Listo. Entonces, yo con esto yo ya puedo hacer la prueba, ¿no? Entonces, acá, como ya he abierto la base de datos, incluso aquí podemos utilizar un meshbox de conectado. Aquí. Un meshbox y le digo .show y le digo que me diga se conectó correctamente, ¿no? Se conectó correctamente. Ya. Eso simplemente para verificar si verdaderamente ha hecho la conexión. Entonces, en esta parte, no se olviden, ¿no? El tree catch para conectar. El catch para capturar el mensaje de error si es que no hubiera realizado la conexión por X y Z motivo, ¿no? Entonces, hasta ahí yo estaría generando lo que se refiere a esa parte, ¿ya? Ahora, para comprobar, podemos irnos aquí al formulario, ¿no? Acá en el formulario. Entonces, yo voy a crear instancias de conexión. Si ejecuto esta parte, ¿ya? Si ejecuto, directamente me va a capturar, ¿no? Ahí está. Entonces, ya está todo, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a ahora verificar? Ya. Entonces, la conexión ya está realizada, ¿no? Después vamos a crear lo que se refiere a las instanciaciones, ¿no? Hasta aquí, ¿quién tiene alguna pregunta? ¿Puedes Pregunten, repetir jóvenes. Ahora es cuando. la parte donde se crea la conexión a la base de datos? Repetirlo. Ya. Ya. Por- La parte que se crea. Ya. Acá en el código o desde el explorador de servidores. Esa parte no te entendí. ¿De dónde copiaste todo eso? No lo vi bien. Ya. ¿De dónde he copiado todo esto? Ya. Se van aquí donde dice ver y le dan a explorador de servidores. ¿Ya? Le das clic ahí a explorador de servidores y te sale esta ventana que ves acá en el lado izquierdo. Entonces, la conexión de datos es esta que yo he realizado. Ahora, ¿de dónde he copiado? Yo le hago clic derecho ahí y me voy a propiedades. ¿Ya? Me voy a propiedades y acá en la parte derecha inferior, en esta parte donde estoy moviendo el mouse, ahí está, mira, propiedades de quién, de mi servidor de base de datos. Entonces, acá hay una opción donde dice cadena de conexión. Aquí está, mira, cadena de conexión. Entonces, lo que está en esa caja de cadena de conexión, yo lo selecciono todito y le doy copiar. ¿Ya? Le doy copiar y lo pego acá. Entonces, mira, yo le voy a dar copiar. Entonces, acá se está copiando. ¿Ve? Aquí voy a crear una copia. Ahí está. De ahí he sacado toda esta referencia. ¿Ya? No es que yo he escrito para facilitar, ¿no? Entonces,
De ahí he sacado la cadena de conexión y simplemente, ¿qué he hecho? He aumentado una barrita, ¿no? Porque no tenía. Entonces yo le aumento simplemente esa barrita y listo. Ya he creado la cadena de conexión. Una vez creada la cadena de conexión, mi próximo paso es abrir la base de datos con el Open. De esa manera he creado esa conexión. ¿Ya? Ahora, acá en el formulario, ¿no ve? Acá en el formulario, si bien voy a tener, por ejemplo, un evento acá en agregar, ¿no ve? Yo le puedo dar directamente, antes de que inicie, una instancia de creación de mi clase conexión, ¿no ve? ¿Cómo creo una instancia de conexión? ¿No ve? Si mi clase se llama acá conexión, si mi clase se llama conexión, entonces le diré, ¿no ve? Conexión en una variable C va a ser igual a new conexión. ¿Ya? Conexión. Y abro y cierro paréntesis, ¿no ven? Entonces, acá estoy creando la instancia de conexión, ¿no ven? Entonces, acá vamos a crear. Se los voy a poner en barritas. Se crea la instancia de conexión en la variable C, en este caso, ¿no ve? Este C puede ser cualquier variable. Yo lo voy a dejar como C, ¿no ve? Entonces, yo ejecuto esta parte, ¿no ve? Se ejecutó. Entonces, fíjense, ¿qué me dice aquí? Se conectó correctamente. ¿No? Entonces, ya conectado a mi base de datos, que era lo que en primera instancia he solicitado. Entonces, ya se ha conectado. ¿Qué pasaría si le damos un error por defecto? A ver, digamos que acá en mi conexión, un error vamos a generar. A ver, digamos que este usuario no existe acá. Por T nomás lo vamos a poner. Si yo ejecuto esta hora, ¿no? Si ejecuto, entonces, ¿qué me va a salir? Fíjense. Me va a salir directamente que no ha sido conectado, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Acá me ha debido generar el error. Van a ver, ¿sí? Ahí está, miren. Este es lo que hace el catch. ¿Ya? En el catch, ¿se acuerdan? Yo he puesto este mensaje, ¿no ve? Aquí está en el mensaje. No se conectó, he puesto, ¿no ve? Aquí está. No se conectó a la base de datos. Ese es el mensaje que yo he puesto en el catch. Pero cuando estoy imprimiendo esta parte donde dice x.toString, ¿no ve? Ese x.toString me está diciendo todo lo que no ha encontrado en la solución. Y miren, fíjense, la taclía, o sea, errores, miles de errores, porque no existe, ¿no? Pero no se ha conectado. Entonces, este mensaje, ¿ya? Es del catch, ¿ya? Ese mensaje es del catch, de aquí del catch, del extra string. Entonces, yo voy a volver a lo que estaba normal, ¿no? Portátil, en este caso. Inicio y me sale el mensaje, ¿no? Aquí está. Se conectó correctamente. Entonces, ya he realizado la conexión, ¿ya? Entonces, en mi clase ya he realizado eso. Ahora, dentro de la misma clase, ¿ya? Dentro de la misma clase, nosotros vamos a generar lo que se refiere un método para insertar los datos. ¿Ya? Y ese método para insertar los datos lo vamos a generar. Acá lo vamos a hacer. Entonces, acá acaba la conexión, ¿no ve? Entonces, aquí vamos a definir, ¿no ve? Método de insertar. Método de insertar. Entonces, voy a crear un método de insertar, ¿no ve? Que retorne un valor de tipo cadena y le voy a decir insertar. ¿Ya? Entonces le voy a dar, como voy a retornar valores, para retornar valores sabemos que en las funciones tengo que recibir, ¿no? Entonces yo voy a recibir de acuerdo a mi base de datos. Fíjense, el ID, nombres, apellidos, fecha de nacimiento. Uno es entero y los otros son cadenas. Entonces voy a recibir en variables, ¿no? Puedo recibir en un ID, coma, string, un nombre, coma, string apellido, coma y string fecha, ya, la fecha de nacimiento, ¿no? Entonces, yo abro esta opción de insertar, entonces este va a ser mi método insertar. Voy a recibir valores para retornar un valor, ¿no?
Luego me voy a generar una cadenita, ¿ya? Me voy a generar una cadena donde voy a definir un valor de tipo salida. Y le voy a dar el valor de se insertó. O sea, un mensaje cuando se inserta los datos. Se insertó datos, ya. Eso va a ser. Entonces, ¿dónde voy a generar yo la inserción? ¿Ya? También puedo generarlo en un try-catch, ¿no? Siempre se aconseja manejar el try-catch porque en el try-catch yo capturo pues los errores y nunca se va a salir del formulario. Porque si no generan catch, el formulario siempre error y todo el programa se obstruye, ¿no? Entonces no es conveniente, ¿no? Entonces está un try catch, ¿ya? Dentro del tree yo voy a insertar valores, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer en la inserción de valores? ¿Ya? Voy a definir un comando, ¿ya? Donde le voy a dar la ejecución de new. En este caso sería el SQL command, porque voy a insertar un valor, ¿ya? Como estamos haciendo esta parte práctica, esto mismo ustedes van a utilizar en toditas sus ventanas de formularios, porque en toditos van a grabar datos, ¿no ven? Entonces, simplemente, ¿qué van a cambiar? Nombre de la base de datos, nombres de las tablas, y el resto va a ser lo mismo. Este código yo los voy a mandar, ¿ya? Entonces, por eso pongan atención. Entonces, acá en el SQL command voy a generar un código, ¿no ven? Y voy a terminar ese código, ¿no ven? Una vez que realice mi consulta, yo voy a ejecutar esa consulta de esta manera. cmd.execute, ¿ya? Execute no query. Ese es para refrescar la base de datos. Ahí. ¿Ya? Y en el catch simplemente voy a decirle a esa mi cadena salida, ¿no ve? Que me bote, que capture un mensaje, ¿no ve? Y que me diga no se conectó. ¿Ya? No se conectó. Listo. Ahí. Directamente, no se conectó. Pero como estoy utilizando acá una excepción de error, igual que el otro, ¿ve? En vez del msbosh, en una cadena estoy guardando. Entonces aquí lo pondré más x.toString. Ahí. Listo, ya. Entonces ese va a ser mi mensaje de error. Ahora, como esto es un método que va a recibir valores, ¿qué tiene que hacer? Tiene que retornar un valor, ¿no? Entonces, para que retorne el valor, utilizamos nuestra palabrita return, ¿no? ¿Qué va a retornar? Salida. Listo. Entonces, hasta ahí sería lo que se refiere mi función de insertar. ¿Qué me faltaría? Utilizar este comando. Entonces, acá yo voy a colocar, ¿no? Método para, no método, ¿no? Función. Función para insertar datos en consulta SQL. ¿Cómo hago para la inserción de datos? ¿Ya? Si yo vuelvo a mi base de datos acá, ¿no ve? Entonces tengo que grabarme bien, ¿no ve? El nombre de la base de datos y el nombre de la tabla, porque yo voy a guardar datos en una tabla. Mi tabla, ¿qué se llama? Datos persona. Mi tabla, como se llama datos persona, entonces el comando viene de la siguiente manera, ¿ya? Insert, ¿ya? Into, y ahí viene el nombre de la base de datos. En mi caso sería datos persona. Ahí está. Datos persona. Entonces voy a insertar valores en mi tabla datos persona y voy a colocar entre paréntesis los campos que tiene esa tabla. ¿De dónde saco eso? Del SQL. Los campos, así como están, mayúsculas, minúsculas, siempre tienen que respetar, ¿ya? Por ejemplo, de mí yo he puesto las primeras letras mayúsculas, fíjense. ID, nombres, apellidos, fecha de nacimiento nomás, ¿no? No puedo poner fecha de nacimiento, si no nos va a dar eso. Entonces coloco esos campos. ID, nombres, apellidos, coma, fecha, nacimiento. Ahí está. Entonces ya he colocado los nombres de los campos que tiene la tabla, ¿no ven? Aquí están los campos. Ahora le voy a dar valores a esas celditas. Entonces cierro paréntesis de los campos y le digo valúes, ¿ya? Valúes. Abro, cierro paréntesis y acá voy a insertar los valores, ¿ya? ¿Y de dónde voy a capturar los valores? ¿No?
voy a capturar de esto, ¿no? Porque aquí me va a llegar el ID, me va a llegar el nombre, me va a llegar el apellido y me va a llegar la fecha. ¿Ya? Entonces, acá en valores, ¿qué voy a poner? ID, nombre, apellidos y fecha. Pero, ¿cómo voy a introducir esos valores? Cada valor va a ser antecedido o después de una coma, otra variable, coma variable, coma variable. Pero no puedo poner yo ID, coma y directamente nombre. ¿Ya? Nombre, no, porque me estaría indicando el tipo cadena. Entonces, ¿yo cómo tengo que hacer? Esa partecita, fíjense, es un poquito, no complicado, ¿no? Simplemente recordar los valores. Si mi valor que estoy recibiendo es de tipo entero, ¿ya? Simplemente tengo que colocar en comillas. Entonces, abro comillas, ahí adentro abro un más, ¿no ve? Dos más, y dentro del más pongo el ID. Ahí está. Entonces, ese es para el ID. Coma, ¿no ve? Para cuando es cadena, ¿ya? Cuando es cadena, se pone dos comillas simples. Dentro de las dos comillas simples, dos comillas dobles. Y dentro de las comillas dobles, dos signos de más. Y dentro de la parte central del signo de más, recién la variable nombre. Así. ¿Ya? Lo mismo para el apellido y la fecha, ¿no ve? Entonces, coma, ¿no ve? Dos comillas simples, dentro dos comillas dobles y el más. Y ahí coloco apellido. Y finalmente, ¿no ve? Que es la fecha, ¿no ve? Ojo, esto no son las variables de mi base de datos de los ¿no ve? Son lo que estás recibiendo en mi método, ¿no ve? Eso usted conoce. ¿Ya? Entonces, ya. Lo mismo, ¿no ve? Acá, coma, dos comillas simples, dos dobles, más, y fecha. Fecha. Listo. Entonces ya he recibido esa parte. Ya. Entonces ya he creado el comando para recibir. Y finalmente ya se corta, jóvenes. Ya se va a cortar. De 2 minutos se conectan. Tenemos que terminar esto sí o sí, ¿ya? Entonces, una vez que haya hecho todo este proceso, ¿no ve? Simplemente le voy a dar acá un coma y le voy a dar el CM. Este CM, ¿de dónde está capturando? Si se acuerdan, el CM es la conexión de mi base de datos. ¿No ve? Aquí está el CM. Esa es la conexión. Entonces, ya he creado la consulta, ¿no ve? De inserción de datos. Ahora, estos valores que vas a recibir, ID, nombre, apellido, string, ¿desde dónde le voy a mandar? Desde mi